Bienvenidos al primer ciclo de conferencias sobre filosofía antigua, segunda parte. Saludo a los presentes y a quienes nos acompañan a través de la red de internet, a nuestro anfitrión, Juan Cornejo, y a nuestros panelistas. Comenzaremos esta segunda parte de reflexión acerca de la filosofía antigua con la participación entonces del profesor Merardo Sepúlveda de Chile y del teólogo Leonard Bacheli, ¿sí? Colombiano residente en Canadá. ¿Ya? Vamos a solicitar, mientras estén las intervenciones, apagar los micrófonos, ¿cierto? Para evitar ruidos ambientales que interrumpan las exposiciones. Voy a presentar a las personas que van a exponer hoy día, ¿ya? Don Leonard Bacheli Rincón Jerez. Es licenciado en Teología por la Universidad de San Buenaventura de Colombia. Posee un certificado de Pastoral de Salud por la Arquidiócesis de Bucaramanga. Tiene estudios del ciclo filosófico en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Bucaramanga. Mm, Actualmente está realizando estudios de inglés en Mohawk International Language and Culture Center, Canadá. Y don Merardo Enrique Sepúlveda, licenciado y profesor de filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso de Chile, magíster en educación por la Universidad de la República de Chile, diplomado en fundamentos epistemológicos, filosóficos y teoría del conocimiento en CIDE, Ecuador, diplomatura universitaria en filosofía de la liberación en la Universidad de San Isidro, Argentina. Entonces, para comenzar estas exposiciones, ofrezco la palabra a don Leonardo. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y a todas las personas que nos acompañan. En el ejercicio de reflexionar sobre la Iglesia basado en los componentes de su génesis y consciente del carácter irrepetible del acontecer histórico, acudo a la narrativa testimonial contenida en la Sagrada Escritura para exponer desde la alegría de mi fe y la virtud de mi razón el factor humano y el factor divino, realidad inmanente y trascendente de las primeras comunidades de discípulos de Jesús, que en Antioquía por primera vez se le llamará cristianos. Hechos de los Apóstoles 11:26. En este contexto, al aproximarnos a la iglesia naciente, compuesta de cristianos hebreos y de cristianos helenistas, es necesario abordar la figura de Pablo de Tarso, nombre judío Saulo, en su intencionalidad pastoral y teológica, especialmente al ser su legado determinante para la congregación y edificación de las nacientes comunidades, concentradas en torno al anuncio de Jesucristo como Señor vivo y presente. Ello exige una interpretación y relectura de las memorias conservadas en sus catequesis y cartas, fuentes cristianas que nos ayudarán a comprender los factores comunes de dos modos de vida antiguos, como lo son la filosofía griega y el cristianismo primitivo. Como se sabe, Saulo, judío de la diáspora, nació en Tarso, para la época capital de la provincia de Cilicia, ciudad que empleaba la lengua griego koiné, idioma común del mundo mediterráneo en el primer siglo. Estudió en Jerusalén bajo la dirección de Gamaliel, quien dominaba las normas de interpretaciones farisaicas y la escritura. Además, era ciudadano romano por sus raíces parentales, puesto que Tarso de Cilicia se incorporó a Roma y los ancestros de Pablo, con una elevada condición social, habían recibido la ciudadanía. Estos elementos característicos de la figura histórica de Pablo de Tarso nos permiten inferir sobre su capacidad especulativa y analógica, propias de la inteligencia humana, que le permitieron construir una forma de pensamiento riguroso
de la palabra y la vida de Cristo como centro y cumbre de la revelación, manifestación de Dios en sentido estricto, con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos, un saber sistemático. El dinamismo de la teología paulina corresponde desde la experiencia de su conversión en el camino de Damasco, en los inicios de la década del año 30 del siglo I, en el cual se concibe un cambio profundo de su vocación. Pablo de Tarso inicia una nueva etapa como misionero, con el propósito de presentar la revelación de Dios como acto por el que se manifiesta a sí mismo, como palabra viva y como amor trascendente e infinito, una comprensión de la inteligencia de la revelación y el contenido de la fe. Es más, en su condición de creyente y teólogo, comprendió de forma nueva la sabiduría, la verdad, la profundidad de la ley y de los profetas a partir de su encuentro con el resucitado. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Nos narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3. Dicho de otra manera, la nueva configuración de la vida de Pablo de Tarso, rasgos y detalles de su comportamiento, lo conoció en lo sustancial, en su verdad, con el corazón. Al ser testigo de la resurrección, llevaría todos sus esfuerzos al anuncio del Evangelio, actividad que desarrolló en los contextos de la cultura helénica, la cultura judía y la estructura jurídica y social del Imperio Romano. En consecuencia, las formas estilísticas al interior de las epístolas paulinas darán cuenta del tiempo de Jesús y la experiencia de fe de la comunidad de los discípulos, como también ayudarán a distinguir cómo la comprensión teológica va en crecimiento al interior de la iglesia primitiva, una hermenéutica que nos manifiesta un proyecto e integralidad de vida que va encaminada a la comprensión de la génosis de Dios, abierta a la instancia metafísica, un lenguaje transformador que permite mostrar a partir de las circunstancias históricas y contingentes en que han madurado los textos para llegar a la verdad expresada en ellos, que va más allá de dichos condicionamientos, verdades que trascienden el fenómeno lingüístico, la elaboración del intellectus fideis, una autoconciencia personal donde el hombre, cuanto más conoce la realidad y el mundo y más se conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Con el propósito de presentar la fuerza del discurso de Pablo de Tarso, me permito leer unos apartes de su pensamiento contenidos en la Biblia. Me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Romanos 1:14. Con el auxilio de Dios
hasta el presente me he manifestado firme, dando testimonio a pequeños y grandes, sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y el mismo Moisés, pues, que quiso ser y que después de resucitar el primero entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles. Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Festo le interrumpió gritándole: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te hacen perder la cabeza». Pablo contestó: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas». Hechos de los Apóstoles 26, versículos 22 al 25. En este sentido, la carta encíclica Fides et Ratio del Sumo Pontífice Juan Pablo II, de feliz memoria, dirigida a los obispos de la Iglesia Católica sobre la relación entre fe y razón, nos brinda unos elementos esenciales sobre el anuncio verdadero y sensato, de los cuales podemos concebir que el apóstol Pablo pone de relieve una verdad en la Iglesia que ha conservado siempre, la cual es: en lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios. Este conocimiento natural de Dios permite la posibilidad de discernir la revelación divina de otros fenómenos en el reconocimiento de su credibilidad, en la actitud del lenguaje humano, para hablar de forma significativa y verdadera, incluso de lo que supera toda experiencia humana, ya que el hombre es el único ser en toda la creación visible que no solo es capaz de saber, sino que sabe también que sabe. Por eso se interesa por la verdad real de lo que se le presenta, formándose un juicio propio sobre la realidad objetiva de las cosas. La razón del hombre no está limitada al conocimiento sensorial, desde el momento que puede reflexionar críticamente sobre ello, sino que argumentando sobre los datos de los sentidos, puede incluso alcanzar la causa que da lugar a toda la realidad sensible, capacidad metafísica del hombre. La profundidad de la sabiduría revelada rompe nuestros esquemas habituales de reflexión, que no son capaces de expresarla de manera adecuada. Ahora bien, al concepto cristiano no se alude a una filosofía oficial de la Iglesia, puesto que la fe como tal no es filosofía. Con este apelativo se quiere indicar más bien un modo de filosofar cristiano, una especulación filosófica concebida en unión vital con la fe. La revelación propone claramente algunas verdades que, aun no siendo por naturaleza inaccesibles a la razón, tal vez no hubieran sido nunca descubiertas por ella si se las hubiera dejado sola. En este sentido, el hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad. Entre estos destaca la filosofía, amor a la sabiduría. Contribuye a formular por el sentido de la vida y a trazar la respuesta, además de interrogarse sobre el porqué de las cosas y su finalidad. En el deseo de descubrir la verdad última sobre la existencia, el hombre trata de adquirir los conocimientos universales que le permiten comprenderse mejor y progresar en la realización de sí mismo. Los conocimientos fundamentales derivan del asombro suscitado en él por la contemplación de la creación. El conocimiento propio de la razón humana es capaz por su naturaleza de llegar hasta el Creador. Por ello, la filosofía tiene su puesto en el orden de la razón natural, mientras que la fe, iluminada y guiada por el Espíritu, reconoce en el mensaje de la salvación la plenitud de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne
y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. La fe que se funda en el testimonio de Dios y cuenta con la ayuda sobrenatural de la gracia, pertenece efectivamente a un orden diverso del conocimiento filosófico. Por lo tanto, la confesión de la fe de Pablo de Tarso estará cimentada sobre la concepción de que la revelación se realiza por la palabra de Dios. La revelación, además, se realiza por la palabra y por la vida de Cristo. La revelación tiene su culmen en el misterio pascual de Cristo, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como a mostrar ellos, para invitarlos y recibirlos en su compañía. La verdad expresada en la revelación de Cristo, el eterno, entra en el tiempo, se esconde a todos tiempos, esclarecen el misterio del verbo encarnado, encontrando en la luz que brota del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, respuesta a las cuestiones dramáticas como el dolor, el sufrimiento de los inocentes y la muerte. En Dios está el origen de cada cosa, en Él se encuentra la plenitud del misterio y esta es su gloria. Al hombre le corresponde la misión de investigar con su razón la verdad, y en esto consiste su grandeza. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Finalmente, decimos, el cristianismo no es una nueva filosofía o una nueva moral, es un encuentro. Y como tal, solo somos cristianos si nos encontramos con Cristo. En esta relación personal con el resucitado, nuestra razón, perdón, se abre a la sabiduría y la riqueza de la verdad. Totus tu, María. Muchísimas gracias. Damos paso entonces a el profesor Merardo para que haga su exposición. Merardo no se escucha. Sí, tengo audio, ¿no? Sí, sí, estamos oyendo. Ah, ya. Ya, bueno, este equipo ya es un poco viejito, así que... Buenas tardes a los presentes. Gracias, Carmen, por la presentación. Buenas tardes a todos los presentes. Quisiera, para comenzar, recordarles que esta es la segunda mesa. A ver, de nuevo, voy a recordar que en la primera mesa de trabajo yo estuve preocupado de explicar muy bien qué es el mito. Me centré en el libro Mito y Realidad de Mircea Eliade para explicar lo que es el mito, porque se habla que la filosofía comenzó cuando se dio el paso del mito al logos. Entonces me interesaba mucho dejar claro qué es lo que se abandonó, qué es lo que se dejó atrás cuando se dio este paso del mito al logos.
Entonces, voy a tomar esta primera idea para decir que cuando la gente habla del paso del mito al logos, nosotros entendemos siempre que lo que se fue, lo que se dejó de lado, lo que se abandonó, fue un conjunto de relatos fantasiosos surgidos de la imaginación humana, con lo que se intentaba dar respuesta a todas las preguntas que las personas se hacían en aquella época acerca del ser humano, del mundo y de todo lo que existe. Pero en realidad esta acepción del mito como un relato fantástico, irreal, falso, es una idea equivocada porque no es esto lo que se dejó atrás. Si los que estuvieron en la primera sesión se acordarán que cuando leíamos a Mircea Eliade, él nos advirtió acerca de esta visión sesgada de los mitos como relatos fantasiosos y falsos, y nos habló en cambio de la aceptación arcaica del mito, que lo entiende como una historia verdadera, como una historia de inapreciable valor, porque es sagrada, ejemplar y significativa. ¿Qué significa esto? Dice Eliade que el mito es una historia verdadera porque se refiere siempre a realidades y menciona, y lo dijimos a modo de ejemplo, el mito cosmogónico y el mito del origen de la muerte. Y Eliade nos decía que ambos son verdaderos. ¿Por qué son verdaderos? Porque ahí está la existencia del mundo para probar que el mundo existe y que vino de alguna parte. Y que también el tema de la mortalidad de todo lo que existe es una prueba también de la existencia de la muerte. Además, dice Eliade que el mito es una historia de inapreciable valor porque es sagrada, porque es ejemplar y porque es significativa. ¿Y por qué es sagrada, ejemplar y significativa? Porque el mito sirve como modelo para ordenar la conducta humana y darle sentido a la vida. Y efectivamente, aquellas sociedades primitivas que tenían un sistema de creencias y saberes basados en la mitología, entendían el mundo de acuerdo a esas ideas que se desprendían de los mitos. Pero no solo eso, sino que también se daban una organización social y las personas conducían sus vidas, tanto en lo personal como en lo social y privado, según esas creencias adoptadas por la comunidad. De manera que lo que dejamos atrás con el paso del mito al logos no fue una simple colección de cuentos fantasiosos, sino una forma de entender el mundo y modelos de conducta individual y social acorde con esas concepciones. Eso me interesaba dejarlo muy bien planteado como una idea firme antes de continuar con el tema que vemos hoy día, que es el paso del mito al logos. Otra cuestión que dejamos pendiente también fueron dos preguntas. ¿Cuándo ocurrió este paso del mito al logos? Y si este paso fue una ruptura o fue un proceso paulatino en el tiempo. Vamos a intentar responder ahora a estas cuestiones. Se nos ha enseñado, y cualquiera que quiera abrir una historia de la filosofía, se va a encontrar con que el paso del mito al logos ocurrió en Grecia, en las costas de Asia Menor, en Jonia, más específicamente en la ciudad de Miletos, de la mano de tres filósofos, de Tales, de Anaximandro y Anaxímenes. Y se nos dice que Tales sería el primer filósofo de la historia, pues sería el autor de este giro que llamamos paso del mito al logos. Hay un autor llamado John Burnet que desarrolló la tesis del milagro griego, sí, entre comillas, milagro griego, según el cual la filosofía habría surgido exclusivamente como producto de la genialidad de los griegos, sin conexión alguna con el contexto histórico y cultural de la época, ni mucho menos a causa del contacto de los griegos con otras tradiciones culturales. Sin embargo, esta tesis del milagro griego, que supone situar a la racionalidad humana encarnada en la filosofía, surgiendo sin conexión alguna con el contexto histórico y cultural de la época, ni mucho menos conectada o relacionada con otras tradiciones culturales, ha sido resistida por otros autores cuyas tesis revisaremos brevemente aquí también. La tesis de Burnet respecto del milagro griego en el nacimiento de la filosofía es resistida por muchas razones, pero fundamentalmente por una, porque es considerada eurocentrista, es decir, centrada solamente en la realidad europea, en cuanto no considera las formas de pensar de otras regiones y culturas como Babilonia, como Egipto, como India
como China, etc. Y en general, porque rechaza toda otra forma de pensar que no se adecue al modelo racionalista impuesto por los griegos. No hay duda, según sabemos hoy, que en Babilonia, en India, en China y en otras regiones había sistemas de reflexión racional que intentaban dar cuenta del mundo, de la existencia del hombre y del sentido de la vida, además de una estética, de una teoría política, de una ética, etc. Solamente a modo de ejemplo voy a citar aquí el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es un conjunto de 282 leyes inscritas en una columna de piedra y atribuidas a Hammurabi, rey de Babilonia, que con el tiempo conquistó y posteriormente reinó en toda la antigua Mesopotamia. Y este código, aunque no es el primero en la historia, sí fue el que definió las leyes con mayor claridad, tanto así que fue tomado como modelo para confeccionar leyes en otros estados, en otros países, en otros lugares. Bueno, volviendo entonces al tema de religión, de las teorías de Babilonia, de China, de Japón, de India, etc. Si bien la mayoría de estas reflexiones dadas en estas regiones aún no se separaban totalmente de la mitología, eran, sin embargo, formas incipientes de pensamiento filosófico y por lo mismo de pensamiento racional, de manera que no se justifica que se las margine solo porque en su forma no se adecuaban al paradigma de racionalidad surgido en Grecia. En el siglo IX, en el siglo XIX, y a principios del siglo XX, Max Müller publicó una obra monumental, una serie de 50 volúmenes, por eso digo monumental, que tituló Libros Sagrados del Oriente, con las traducciones al inglés de los textos fundamentales de las tradiciones hinduistas y budistas principalmente, pero incluyendo también textos del taoísmo, del confucianismo, del zoroastrismo, del jainismo y del islam, dando cuenta de ese interés que se dio en aquella época por conocer el pensamiento no europeo. La gracia que tienen estas publicaciones de Max Müller es que con ellas se abrió una puerta a nuevas teorías respecto del surgimiento de la filosofía. Voy a citar aquí como ejemplo a Jesús Mosterín, en su Historia de la Filosofía, tomo 1, el pensamiento arcaico, y tomo 2, la filosofía oriental antigua, donde plantea que el pensamiento filosófico surgió simultáneamente en el siglo VI a.C. en 3 zonas distintas, en India, en China y en Grecia. 5 décadas después de ser anunciada la tesis de Burnet, es decir, en 1965, Jean-Pierre Vernant propone su tesis del nacimiento de la filosofía en su contexto, en su libro Los orígenes del pensamiento griego, con la cual critica el eurocentrismo de Burnet con afirmaciones como estas, abro comillas: durante 50 años la confianza de Occidente en este monopolio de la razón ha sido puesta en entredicho. Cierro comillas, abro comillas de nuevo para la segunda cita. La crisis de la física y el contacto con otras civilizaciones han tenido sus repercusiones, de manera que Occidente hoy ya no puede considerar su pensamiento como el pensamiento, ni saludar en la aurora de la filosofía griega el nacimiento del sol de la razón. Hasta ahí la cita de Vernant, cierro comillas. Vernant situaba la obra de Francis Cornford como el punto de partida de una nueva interpretación del nacimiento de la filosofía, que tendría en cuenta el contexto histórico en que debía acabar y que debía acabar con este enfoque eurocentrista del que Burnet era su máximo representante. Efectivamente, en el prefacio de su obra De la religión a la filosofía, Cornford señala que hubo una vinculación directa entre la filosofía griega y la estructura lógica profunda del pensamiento mítico griego, en especial con Hesíodo. Aquí Cornford acepta que el paso del mito al logos lo dieron los griegos 6 siglos antes de nuestra era,
que en esa época prevaleció un nuevo espíritu de investigación al pronunciarse sobre temas que hasta entonces habían sido objeto de la fe tradicional. Es lo que cada uno de nosotros puede encontrar cuando quiera hacer alguna investigación al respecto. Pero en este mismo libro, Coronfort anuncia también su deseo de probar que el advenimiento de ese espíritu no significó la completa y súbita ruptura con los viejos modos de pensar, sino que existió una continuidad real entre la especulación racional y las representaciones religiosas anteriores, que la filosofía, dice Coronfort, heredó de la religión algunos grandes temas, como por ejemplo las ideas de Dios, de alma, destino, de ley y otras, que continuaron siendo el centro de los movimientos de pensamiento racional y determinaron sus principales direcciones. La única diferencia que ve Coronfort entre la religión y la filosofía es que mientras la primera se expresa a sí misma mediante símbolos poéticos y personajes míticos, la filosofía prefiere el lenguaje de la seca abstracción y habla de sustancia, de causa, de materia y otros conceptos. Pero su diferencia exterior tan solo disfraza una afinidad, dice Coronfort, una afinidad interna y fundamental entre dos periodos sucesivos de una misma concepción. Y termina afirmando que esas definiciones claras, esas afirmaciones explícitas alcanzadas por la filosofía, ya estaban implícitas en las intuiciones mitológicas. Por su parte, el propio Bernard ampliaría el enfoque de Coronfort aludiendo a otros condicionantes históricos que abonaron el surgimiento de la filosofía griega. Para poner solamente dos ejemplos, la constitución de la polis y la ausencia de una casta sacerdotal. Me tomaré unos minutos para explicar estas dos ideas. La polis griega tiene una condición, una cualidad muy particular, permite el tiempo para el ocio. El tiempo para el ocio, para que no se confunda, no es tiempo para perder, tiempo para flojear, sino es tiempo para cultivar a ese ser multidimensional que es el hombre. Efectivamente, la cultura griega al hombre se le entiende como un ser multidimensional, un ser compuesto de un cuerpo, de una afectividad y de una inteligencia. Pues bien, el tiempo de ocio que deja el Estado, el ser humano, la persona lo ocupa para ir al gimnasio y cultivar su cuerpo, para ir al teatro, para escuchar un concierto de música, para leer poesía, para contemplar obras escultóricas, obras de teatro, etc., para el arte en general. De esta manera el hombre está cultivando también su dimensión afectiva y la inteligencia que el hombre la cultivaría a través de la reflexión filosófica. Entonces, el tiempo del ocio es tiempo para que el hombre se cultive a sí mismo. Y esta posibilidad de cultivarse el hombre a sí mismo, esta libertad de pensamiento, para cultivarse el hombre a sí mismo, sería una de las condicionantes que dio origen a la filosofía, según nos anuncia Bernard. Y la segunda, la ausencia de castas sacerdotales. Sabemos desde la historia que en lugares como India, por ejemplo, como en Egipto, por nombrar solamente dos, las castas sacerdotales eran verdaderas verdaderas fuerzas de poder muy poderoso. Hay relatos históricos en que en Egipto, por ejemplo, las castas sacerdotales se opusieron al faraón y hay luchas que la casta sacerdotal venció, opacó al faraón, pudo más que el faraón en estos gallitos de fuerza y de poder. También en otros lugares las castas de poder siempre fueron, las castas sacerdotales siempre fueron instituciones que impidieron todo tipo de desarrollo, cualquier tipo de idea del pensamiento libre que pudiera amenazar siquiera ínfimamente sus creencias religiosas. Al no existir estas castas sacerdotales, el pensamiento fluyó libre y eso fue también una condicionante para que la filosofía naciera en Grecia. Ahora, dando un cambio de giro, dejando a Bernard tranquilo, dando un cambio de giro ahora y completando la visión de Bernard, voy a basarme ahora en la obra de Kirk, de Raven y Scofield, este libro que también les mostré la primera vez, que se llama Los filósofos presocráticos. En este libro, estos tres autores ingleses
dedican un largo capítulo a mostrar cómo los griegos del periodo prefilosófico se nutrieron de las ideas de sus contemporáneos egipcios, babilonios y otros, con algunas ideas que no eran estrictamente filosóficas, sino mitológicas, pero que sin embargo pueden considerarse como preludios significativos de intentos propiamente racionales por explicar el mundo, y terminan afirmando que estos intentos comenzaron con Tales de Miletos. Me parece interesante que no se olvide esta parte y la quiero destacar. Según Kirk, Rabin y Scofield, entonces, el pensamiento griego se nutrió de algunas ideas mitológicas de sus contemporáneos egipcios, babilonios y otros. Segunda idea, estas ideas no eran estrictamente filosóficas, pero sí contenían el germen de lo que más tarde sería la reflexión racional y con las cuales se explicaría racionalmente el mundo. Y la tercera idea que quiero destacar es que estos intentos racionales comenzaron con Tales de Miletos, también lo dice Kirk, Rabin y Scofield. Y esto es lo que habíamos dejado esbozado en la primera mesa, que la reflexión filosófica iniciada por los primeros filósofos se inició con los aportes del periodo mítico, y que por lo tanto hubo un paso desde el mito al logos, de la mitología a la filosofía, pero ese paso no fue un rompimiento más o menos violento ni un corte inmediato, sino que ambas formas de saber coexistieron durante un largo periodo de tiempo. Eso es un poco la tesis que hemos querido defender. Antes de la filosofía griega había una mitología griega, y más allá, en el Oriente, había también un pensamiento incipiente que no se separaba todavía de la religiosidad. Pero si la filosofía es un intento por responder a las preguntas del hombre y del mundo, entonces lo que hacían era filosofía. La diferencia está en que los griegos la hicieron desde el plano puramente racional, desde el logos, que sus antecesores lo hacían desde la intuición y el relato poético encarnado en el mito. Recordemos aquí una vez más las palabras de Guthrie, que cité en la primera mesa también, cuando hablando de los primeros filósofos, nos dice: ciertamente a algunos de ellos podemos llamarlos filósofos, pero lo novedoso es que estos no solo usaron la razón, sino también la poesía, el mito y la revelación divina como modos habituales de acceder a la verdad. Esta afirmación de Guthrie la podemos ver corroborada en filósofos como Parménides, que escribió su obra filosófica en versos. Su pensamiento le fue revelado por una diosa que lo guía en un viaje que podríamos definir como místico, viaje durante el cual la diosa le va revelando las verdades que el filósofo buscaba entender. Hay poesía, hay un viaje místico y hay revelación de los dioses, lo que finalmente se va a constituir en una teoría filosófica. Mito, filosofía, unidos de la manito hasta en tiempos de Parménides. Los mismos Kirk, Rabin y Scofield en la obra citada recién y mostrada, sugieren que la idea de Tales de Mileto respecto de que la tierra flota sobre el agua coincide con ciertos mitos babilónicos o egipcios, los que ya en la época de Hesíodo y probablemente mucho antes se incrustaron en el pensamiento griego, de donde las habría tomado primeramente Hesíodo y luego de él las habría tomado Tales, para sugerir que el agua es el arjé de todo lo que existe. Por otra parte, los mismos Kirk, Raven y Scofield, citando a Blastos, sugieren que el arjé, o principio del cual surgieron todas las cosas, según Anaximandro, se asemejaría mucho a la idea de caos cosmogónico de Hesíodo. Recordemos, por si alguien no lo sabe, que según Anaximandro, el arjé de todo lo que existe es lo que él llama en griego toapeiron, que se traduce como lo ilimitado, lo indefinido. Y Hesíodo había dicho que los dioses, que en un principio había un caos hoy día en español, que era una especie de un lugar en el cosmos donde está todo revuelto, todo mezclado, todo indefinido, todo indeterminado. Y los dioses lo van sacando desde allí, van dando origen a todas las cosas que existen, sacándolas de este caos. Es lo mismo la idea de caos y la idea de la Apeiron de Anaximandro,
tiene muchísimas semejanzas. Entonces habría aquí también una copia en Anaximandro, una imitación desde la mitología. En resumen, entonces, y a modo de conclusión, se sugiere que el paso del mito al logos, entonces, fue un proceso de larga duración y que los primeros filósofos no se separaron totalmente del mito, no al menos en los albores de la filosofía. Los que además se nutrieron de las ideas mitológicas para fundamentar ideas que poco a poco se fueron haciendo más y más racionalizadas. Que este proceso se inició en el siglo VI a.C. y que Tales de Mileto fue el primer representante. Nos parece también, volviendo a lo que nos dijo Mircea Eliade en el libro Mito y Realidad, que la crítica a los mitos se acentuó, que esta separación entre mito y logos se dio en la época en que se acentuó la crítica a los mitos y comenzaron a entenderlos como relatos fantasiosos e irreales, haciéndose totalmente opuestos a la idea de lo que era el logos. Allí entonces había comenzado este paso del mito al logos. Hasta aquí mi participación por ahora. Gracias por su atención. Gracias. He aplaudido, ¿eh? Bien, entonces ahora nos vamos a tomar una pausa, ¿no? ¿De cuántos minutos, Juan? 10 minutos, no Está se sin nada. desconecten, por favor. ¿Perdón? 10 minutos. Ya, 10 minutos en que apagamos nuestras cámaras, nuestros teléfonos, perdón, nuestros micrófonos, pero no nos desconectamos y volvemos entonces.